El Andahuaylazo. Andahuaylas, bajo fuego. Los primeros días del año 2005 comenzaron con una noticia que sacudió al Perú entero. Mientras millones de peruanos celebraban el inicio de un nuevo año, en la ciudad de Andahuaylas se estaba gestando uno de los episodios más polémicos y controvertidos de la historia política reciente del país. Un grupo de reservistas armados, liderados por el mayor retirado del ejército peruano, Antauro Humala, decidió levantarse contra el gobierno constitucional del entonces presidente Alejandro Toledo. Lo que comenzó como una ocupación armada, terminaría convirtiéndose en una crisis nacional, que puso en evidencia el profundo malestar existente en diversos sectores de la sociedad peruana, así como las debilidades del sistema político de la época. Durante 4 días, entre el 1 y el 4 de enero de 2005, el país observó con incertidumbre cómo un movimiento que se autodenominaba etnocacerista desafiaba abiertamente al Estado. Exigía la renuncia del presidente y planteaba una transformación radical del orden político nacional. Pero, ¿cómo se llegó a este punto? ¿Quiénes eran realmente los hombres que acompañaban a Antauro Humala? ¿Y por qué una rebelión anunciada con anticipación terminó sorprendiendo a las autoridades? Hoy, analizaremos los antecedentes, la planificación y el desarrollo de un levantamiento que sigue generando debate, más de 2 décadas después. Si te interesan los documentales sobre la historia política del Perú, suscríbete al canal, activa las notificaciones y acompáñanos hasta el final de esta investigación. Los orígenes del etnocacerismo. Para comprender el Andahuaylazo, es necesario retroceder varios años y analizar el contexto ideológico que dio origen a este movimiento. Detrás de la rebelión se encontraba una corriente política conocida como etnocacerismo, una doctrina inspirada en las ideas promovidas por Isaac Humala, abogado peruano y padre de Antauro y Ollanta Humala. El etnocacerismo combinaba elementos de nacionalismo radical, reivindicación de las raíces andinas, militarismo y una fuerte crítica a las élites políticas tradicionales. Sus seguidores sostenían que el Perú necesitaba una transformación profunda del Estado y de las estructuras de poder, que según ellos, habían marginado históricamente a amplios sectores de la población. Dentro de este movimiento, destacaron 2 figuras que con el tiempo alcanzarían notoriedad nacional, los hermanos Ollanta Humala y Antauro Humala. Ambos eran oficiales del ejército peruano y compartían gran parte de los postulados ideológicos impulsados por su padre. La primera gran aparición pública de ambos ocurrió el 29 de octubre del año 2000. En aquel momento, el régimen de Alberto Fujimori atravesaba una crisis terminal tras los escándalos de corrupción que involucraban a Vladimiro Montesinos y a la estructura de poder que había gobernado el país. Fue entonces cuando los hermanos Humala encabezaron un levantamiento militar en Nocumba. Aquella acción buscaba presentarse como una rebelión contra el gobierno de Fujimori y les otorgó una inesperada visibilidad pública. Tras ser capturados, ambos enfrentaron procesos judiciales por rebelión, sedición e insulto al superior. Sin embargo, la caída del régimen fujimorista modificó completamente el panorama político. Con la llegada del gobierno transitorio, encabezado por Valentín Paniagua, el Congreso aprobó una amnistía que permitió la liberación de los hermanos Humala, el 21 de diciembre del año 2000. Aquella decisión marcaría el inicio de una nueva etapa en sus trayectorias políticas. Los hermanos Humala y el gobierno de Toledo. Cuando Alejandro Toledo llegó a la presidencia del Perú, el escenario político parecía encaminado hacia la consolidación democrática. Sin embargo, la realidad resultó mucho más compleja. Mientras Ollanta Humala,
continuaba desarrollando su carrera militar, el gobierno decidió enviarlo al extranjero. Primero, fue designado como adjunto a la Agregaduría Militar del Perú, en Francia, en enero de 2003. Posteriormente, en junio de 2004, fue nombrado agregado militar en la Embajada peruana, en Corea del Sur. Pero, mientras Ollanta permanecía fuera del país, su hermano Antauro asumía un papel completamente distinto. Desde el Perú, inició una agresiva campaña de oposición contra el gobierno de Alejandro Toledo. Su discurso era frontal. Exigía públicamente la renuncia del presidente y reclamaba que fuera sometido a lo que denominaba un juicio de residencia, una antigua figura utilizada para evaluar la conducta de los funcionarios públicos. Para difundir sus ideas, utilizaba un semanario denominado Ollanta. Las publicaciones del movimiento se caracterizaban por un lenguaje extremadamente confrontacional. Desde sus páginas se lanzaban acusaciones contra miembros del gobierno, autoridades políticas y altos mandos militares. Muchos de ellos eran señalados por Antauro Humala como integrantes de una supuesta mafia fujimontesinista que, según sus denuncias, seguía manteniendo influencia dentro del aparato estatal. Paralelamente, Antauro fue consolidando una base de apoyo integrada por reservistas del ejército peruano. Muchos de ellos compartían la visión ideológica etnocacerista y se mostraban dispuestos a respaldar acciones más radicales. Con el paso de los meses, el movimiento comenzó a llamar la atención de las autoridades. En junio de 2004, la Cuarta Fiscalía Provincial presentó denuncias contra Antauro Humala por presuntos delitos de sedición, conspiración para cometer rebelión, atentados contra el orden constitucional y alteración de la tranquilidad pública. A estas acusaciones se sumó una denuncia impulsada por la Procuraduría del Ministerio del Interior relacionada con la presunta tenencia ilegal de armas. Sin embargo, lejos de retroceder, Antauro respondió, asegurando que era víctima de una persecución política. Aquella narrativa sería utilizada posteriormente para justificar las acciones que estaban por venir. La rebelión comienza a tomar forma. A mediados de 2004, el gobierno de Alejandro Toledo enfrentaba uno de sus momentos más delicados. La desaprobación ciudadana alcanzaba niveles históricos y la confianza en las instituciones atravesaba una profunda crisis. Según diversas mediciones de la época, la aprobación presidencial rondaba apenas el 7% a nivel nacional. En ese contexto, comenzaron a circular rumores sobre posibles conspiraciones y eventuales movimientos dentro de las Fuerzas Armadas. De acuerdo con testimonios posteriores de integrantes del movimiento etnocacerista, desde julio de 2004, Antauro Humala y sus colaboradores más cercanos empezaron a planificar una rebelión armada. La estrategia contemplaba convertir al sur del Perú en el epicentro de una insurrección destinada a provocar un cambio político de gran magnitud. El objetivo declarado era forzar la salida de Alejandro Toledo e impulsar un gobierno de transición que convocara una asamblea constituyente. Según los promotores del movimiento, esa nueva estructura política permitiría reformar completamente el Estado peruano y transformar el sistema vigente. A medida que avanzaba el año, los mensajes se volvieron cada vez más explícitos. En diciembre de 2004, el quincenario Ollanta publicó una de sus portadas más polémicas. El titular decía, "A las armas, ciudadanos". El mensaje anunciaba una denominada Segunda Marcha Etnocacerista e invitaba tanto a civiles como a militares a respaldar el movimiento. Las señales eran evidentes. La confrontación parecía inevitable. Las advertencias ignoradas.
Uno de los aspectos más controvertidos del Andahuaylazo tiene relación con las alertas previas que existieron antes del levantamiento. Diversos informes de inteligencia habrían advertido sobre movimientos inusuales realizados por grupos vinculados al etnocacerismo. Las autoridades tenían información que apuntaba a posibles acciones de fuerza. Sin embargo, según las denuncias posteriores, estas advertencias no recibieron la atención necesaria. Las críticas se dirigieron especialmente contra el entonces ministro del Interior, Javier Reátegui Rosselló, a quien se acusó de no actuar con la rapidez suficiente frente a las señales que anunciaban una posible rebelión. Mientras tanto, un acontecimiento ocurrido el 29 de diciembre de 2004 terminó acelerando los acontecimientos. Ese día, el comandante general del ejército peruano, Luis Muñoz Díaz, dispuso el pase al retiro del teniente coronel Ollanta Humala, quien seguía desempeñándose como agregado militar en Corea del Sur. La medida también alcanzó a otros 249 militares. Entre ellos, figuraban algunos oficiales que habían participado en el denominado contragolpe de Estado de 1992. Para Antauro Humala, aquella decisión fue interpretada como una afrenta. Desde su perspectiva, el gobierno estaba castigando a militares que, según su versión, habían combatido a la dictadura fujimorista mientras mantenía influencia de personajes vinculados al antiguo régimen. El clima de confrontación alcanzó entonces un punto crítico. La rebelión ya estaba en marcha. El camino hacia Andahuaylas. El 30 de diciembre de 2004, comenzaron a registrarse movimientos extraños en la ciudad de Andahuaylas. Grupos de simpatizantes etnocaceristas llegaron progresivamente a la zona. Algunos de ellos fueron intervenidos por efectivos policiales. Sin embargo, las detenciones duraron apenas unas horas. Los sospechosos recuperaron rápidamente su libertad. Aquello permitió que continuaran con los preparativos. Al día siguiente, el 31 de diciembre, Antauro Humala llegó personalmente a Andahuaylas. La ciudad se convertiría en el escenario central de los acontecimientos que estaban a punto de estremecer al Perú. Lo que ocurriría durante las siguientes horas desencadenaría una de las crisis políticas y de seguridad más importantes del inicio del siglo XXI en el país. Y mientras gran parte de la población celebraba la llegada del año 2005, los preparativos para la insurrección ya habían comenzado. El inicio de la insurrección. La madrugada del 1 de enero de 2005 marcó el punto de no retorno. Mientras gran parte del país continuaba celebrando la llegada del nuevo año, en la ciudad de Andahuaylas se estaba desarrollando una operación cuidadosamente planificada que pondría en jaque al Estado peruano. Andahuaylas, capital de la provincia del mismo nombre, en el departamento de Apurímac, contaba entonces con más de 30.000 habitantes. Pero aquella fecha tenía una particularidad. Además de ser el primer día del año, la ciudad celebraba la tradicional festividad del Niño Jesús de Año Nuevo, una de las celebraciones religiosas más importantes de la zona. Esa circunstancia tendría consecuencias decisivas. La comandancia policial de Andahuaylas disponía normalmente de alrededor de 80 efectivos. Sin embargo, durante la madrugada del 1 de enero, apenas una decena de policías permanecía en funciones. El resto se encontraba de descanso debido a las festividades. Era el escenario perfecto para una acción sorpresiva. A las 4:25 de la madrugada, Antauro Humala ingresó a la ciudad encabezando una columna de aproximadamente 160 reservistas.
Muchos de ellos eran veteranos de la guerra del Cenepa y de las operaciones contrasubversivas desarrolladas durante las décadas anteriores. Algunas versiones posteriores sostendrían incluso que el número real de participantes era considerablemente mayor, y que otros grupos permanecían ocultos en puntos estratégicos alrededor de la ciudad, preparados para actuar en caso de necesidad. La columna avanzó por la avenida Perú. Su objetivo era claro: la comandancia policial. La resistencia fue breve. Los pocos efectivos presentes no estaban en condiciones de enfrentar a una fuerza ampliamente superior en número. En cuestión de minutos, los insurgentes tomaron el control de la instalación policial. Y con ello, obtuvieron algo mucho más importante que un edificio. Obtuvieron armamento. El arsenal que cambió la situación. Con la toma de la comisaría, la naturaleza del conflicto cambió radicalmente. Hasta ese momento, los reservistas habían llegado prácticamente sin armamento. Pero una vez dentro de las instalaciones policiales, el escenario se transformó. Los insurgentes se apoderaron de aproximadamente 80 fusiles automáticos ligeros HKG-3. También capturaron 4 escopetas, 29 granadas de guerra, 11 pistolas, 800 bombas lacrimógenas y alrededor de 50.000 cartuchos de munición. Además, tomaron 2 patrulleros policiales. La operación había sido un éxito desde la perspectiva de los rebeldes. En cuestión de horas, habían logrado convertir una movilización de reservistas en una fuerza armada con capacidad de resistencia. Según afirmaría posteriormente el propio Antauro Humala, el movimiento llegó a controlar alrededor de 5 manzanas de la ciudad. Sin embargo, el control territorial estaba lejos de ser absoluto. Durante el mismo día, una pequeña patrulla policial intentó recuperar las instalaciones tomadas. El enfrentamiento dejó varios heridos. 5 policías y 2 reservistas resultaron afectados en los intercambios de disparos. Mientras tanto, 17 policías y militares quedaron retenidos por los insurgentes. Las imágenes de aquellos rehenes serían utilizadas por los etnocaceristas como parte de una estrategia de propaganda destinada a exhibir fuerza y desafiar públicamente a las autoridades. La crisis comenzaba a escalar. Y el gobierno todavía no comprendía completamente la magnitud de lo que estaba ocurriendo. El extraño movimiento hacia el cuartel Los Chancas. Una vez consolidado el control de la comisaría, los insurgentes realizaron una maniobra que hasta hoy continúa generando interrogantes. El siguiente destino fue el cuartel militar Los Chancas. La decisión parecía arriesgada. A diferencia de la estación policial, el cuartel contaba con personal militar preparado para responder ante cualquier amenaza. Cuando llegaron al lugar, Antauro Humala sostuvo conversaciones con el oficial al mando. Sin embargo, la respuesta no fue la que esperaba. Los militares rechazaron sumarse a la rebelión. Por el contrario, adoptaron posiciones defensivas y dejaron claro que no respaldarían el levantamiento. La situación obligó a los etnocaceristas a retirarse. Regresaron a la comisaría sin lograr incorporar al ejército a su causa. Diversos analistas consideran que aquella fue una de las decisiones más importantes de toda la crisis. Si una unidad militar hubiera decidido apoyar a los insurgentes, el conflicto podría haber adquirido dimensiones mucho mayores. Pero eso no ocurrió. El movimiento quedó aislado. Y aunque mantenía el control de parte de Andahuaylas, no había conseguido provocar la fractura institucional que esperaba. La respuesta del gobierno.
La noticia llegó rápidamente hasta Lima. El presidente Alejandro Toledo se encontraba de vacaciones en Punta Sal cuando fue informado de la toma armada. También el ministro del Interior, Javier Reategui, se encontraba fuera de la capital. La gravedad de los acontecimientos obligó a una reacción inmediata. Toledo regresó a Lima y declaró el estado de emergencia en la región Apurímac. Paralelamente, ordenó el despliegue de entre 300 y 400 agentes especializados de la Dirección de Operaciones Especiales de la Policía Nacional. La estrategia gubernamental tenía dos componentes. Por un lado, intentar una solución negociada. Por otro, preparar una eventual operación militar o policial para recuperar el control de la ciudad. Para esa tarea, fueron designados dos altos mandos. El general de la Policía Nacional, Félix Murazo, y el general de división del Ejército, José William Zapata. Ambos tendrían la responsabilidad de conducir una crisis que se volvía cada vez más peligrosa. Durante la noche del 1 de enero, se produjo además una medida que aumentó la tensión. El suministro eléctrico de Andahuaylas fue interrumpido. La ciudad quedó parcialmente a oscuras. En medio de la incertidumbre, comenzaron a escucharse ráfagas de disparos. La sensación de que un enfrentamiento mayor era inminente empezó a extenderse entre la población. El día más sangriento. La madrugada del 2 de enero de 2005 marcaría el episodio más trágico de toda la insurrección. A medida que llegaban refuerzos policiales especializados, aumentaba también el riesgo de una confrontación directa. Unidades de la SWAT, la DIROES y el Escuadrón Verde empezaron a desplegarse en la provincia. La tensión alcanzaba niveles críticos. Poco después de las 5 de la mañana, se produjo un enfrentamiento cerca del puente colonial Ancoilo, sobre el río Chumbao. Allí, una facción etnocacerista se cruzó con una patrulla del Escuadrón Verde, dirigida por el capitán PNP, Carlos Alberto Caguana Pacheco. El resultado fue devastador. 4 policías murieron durante el combate. La noticia conmocionó al país. Pero con el paso de los años, surgieron interrogantes que alimentarían nuevas controversias. Un informe elaborado en 2015 por especialistas de criminalística de la Policía Nacional, basado en el análisis de los cuerpos de los agentes fallecidos, concluyó que los proyectiles que causaron las muertes habrían provenido desde el Cerro Guayhuaca, ubicado detrás de la posición policial. Esa conclusión abrió una discusión que hasta hoy continúa siendo motivo de debate. Algunas interpretaciones plantearon la posibilidad de la participación de tiradores ubicados en posiciones distintas a las del grupo insurgente. Sin embargo, el episodio nunca dejó de estar rodeado de controversias y posiciones enfrentadas. Lo que sí quedó establecido posteriormente fue otro hecho. Uno de los policías sobrevivió inicialmente al enfrentamiento, pero más tarde habría sido ejecutado por Julio Ludeña Loaiza, conocido como el Centinela. Según las investigaciones, se trataba de un militar en actividad que se había incorporado al movimiento rebelde apenas un día antes. La violencia había alcanzado un nivel que hacía cada vez más difícil una salida pacífica. Antauro y la búsqueda de apoyo popular. Mientras los enfrentamientos continuaban, la situación en Andahuaylas adquiría una dimensión política cada vez más visible. En medio de la confusión, un grupo de pobladores capturó a 4 militares en las cercanías del cerro próximo al puente colonial. Los soldados fueron trasladados posteriormente a la comisaría ocupada por los insurgentes. Antauro Humala aprovechó el momento para reforzar su mensaje.
Utilizando los patrulleros policiales capturados como una improvisada plataforma, comenzó a dirigirse a la población. Pronunció discursos, ofreció entrevistas a diversos medios de comunicación y buscó proyectar la imagen de un movimiento con respaldo popular. Su estrategia comunicacional giraba alrededor de varios mensajes. Invocaba constantemente el nombre de Ollanta Humala. Reivindicaba a los reservistas como veteranos de guerra olvidados por el Estado. Y denunciaba lo que consideraba una traición de las autoridades hacia quienes habían servido al país. Mientras tanto, en distintos sectores de Andahuaylas empezaron a levantarse barricadas. La ciudad se encontraba dividida entre el temor, la incertidumbre y las expectativas generadas por el discurso insurgente. En uno de sus pronunciamientos más recordados, Antauro asumió públicamente la responsabilidad de la ocupación armada. Afirmó que él había ordenado la toma de la comisaría y que respondía por todas las acciones realizadas por sus hombres. Además, vinculó simbólicamente su levantamiento con la memoria de Andrés Avelino Cáceres y la campaña de la Breña, buscando presentar la rebelión como una continuación de antiguas gestas nacionalistas. Pero mientras los discursos se multiplicaban y las cámaras registraban cada movimiento, las fuerzas del Estado continuaban cerrando el cerco. La pregunta ya no era si habría una respuesta definitiva. La verdadera incógnita era cuándo comenzaría el desenlace. Y ese desenlace estaba cada vez más cerca. Durante las siguientes horas, las negociaciones, las presiones políticas y las divisiones internas empezarían a debilitar la posición de los insurgentes. Sin embargo, antes de que la crisis terminara, Andahuaylas viviría momentos de máxima tensión que definirían el futuro de Antauro Humala y de todo el movimiento etnocacerista. El día decisivo. La mañana del 3 de enero de 2005 encontró a Andahuaylas convertida en el centro de atención de todo el país. Después de 2 días de tensión, enfrentamientos armados, rehenes y víctimas mortales, la crisis parecía acercarse a su desenlace. Sin embargo, nadie podía prever cómo terminaría aquella jornada. Desde muy temprano, miles de personas comenzaron a concentrarse en la plaza de armas de Andahuaylas. Las estimaciones hablaban de más de 1000 pobladores reunidos en el corazón de la ciudad. Entre ellos, había ciudadanos que exigían una salida pacífica al conflicto, pero también grupos que expresaban abiertamente simpatía por el movimiento etnocacerista. La imagen proyectaba un mensaje complejo. Por un lado, mostraba que Antauro Humala había logrado captar la atención de un sector de la población que compartía parte de su discurso de protesta contra las autoridades. Por otro, evidenciaba el enorme riesgo de que la situación terminara desbordándose si se producía un enfrentamiento masivo entre civiles, insurgentes y fuerzas del orden. En ese escenario cargado de incertidumbre comenzaron las negociaciones. La expectativa era enorme. Muchos creían que la rendición de Antauro era inminente. Pero los acontecimientos tomarían un rumbo muy diferente. El extraño paseo triunfal. Uno de los episodios más llamativos de toda la crisis ocurrió precisamente ese día. Antauro Humala sostuvo conversaciones con el general de la Policía Nacional, Félix Murazo, quien encabezaba los esfuerzos gubernamentales para poner fin al levantamiento. Las negociaciones parecían avanzar. Durante varias horas se especuló con la posibilidad de una entrega voluntaria. Sin embargo, cuando todo indicaba que podía alcanzarse una solución, ocurrió algo inesperado. Tras abandonar la reunión, Antauro fue levantado en hombros por sus seguidores. Lo que debía ser una jornada de diálogo, se transformó repentinamente
en una demostración pública de respaldo. Las imágenes recorrieron el país. Cargado por simpatizantes, el líder etnocacerista regresó a la comisaría ocupada en medio de vítores y manifestaciones de apoyo. La escena fue interpretada de distintas maneras. Para algunos, se trató de una muestra de liderazgo y respaldo popular. Para otros, fue una demostración de que Antauro ya no tenía un control absoluto sobre los acontecimientos. Años después, diversos testimonios aportarían una visión distinta sobre aquel episodio. Según el sacerdote Domingo Paliza, quien participó como mediador durante la crisis, Antauro fue prácticamente arrastrado por la dinámica de sus propios seguidores. Paliza llegó a describirlo como un hombre llevado de un lugar a otro como un títere, incapaz de imponer plenamente su voluntad sobre los grupos más radicalizados. Esa apreciación alimentaría una teoría que comenzó a cobrar fuerza. La posibilidad de que el movimiento estuviera dividido internamente. Las fracturas dentro de la rebelión. Mientras desde el exterior parecía existir una estructura cohesionada, diversas fuentes comenzaron a señalar que la situación dentro del grupo insurgente era mucho más compleja. Según estas versiones, entre los etnocaceristas habrían surgido dos posiciones claramente diferenciadas. Un sector consideraba que la rebelión había llegado a un punto sin retorno y que lo más prudente era negociar una capitulación antes de que se produjera una tragedia mayor. El otro grupo defendía continuar la resistencia. Para estos últimos, rendirse significaba renunciar a los objetivos políticos que habían motivado el levantamiento. La división interna comenzó a debilitar progresivamente la capacidad de mando de Antauro Humala. Y eso ocurría precisamente en el momento en que las fuerzas del Estado cerraban el cerco alrededor de la ciudad. El tiempo jugaba en contra de los rebeldes. Cada hora que pasaba, aumentaba la presión militar y policial. Y cada nueva negociación parecía acercar el final de la insurrección. El cerco sobre Andahuaylas. Mientras las conversaciones avanzaban lentamente, la presencia de fuerzas de seguridad en los alrededores de Andahuaylas se hacía cada vez más visible. Según declaraciones posteriores de Antauro Humala, alrededor de la ciudad se encontraban desplegados aproximadamente 1.800 soldados y 760 policías. El líder etnocacerista también afirmaría, años después, que las pericias balísticas realizadas demostraron que numerosos efectivos habían efectuado disparos durante los enfrentamientos, mientras que él mismo no habría accionado un arma. Más allá de esas afirmaciones, la realidad era evidente. Las fuerzas del Estado habían recuperado la iniciativa. La ventaja estratégica que los insurgentes habían obtenido durante las primeras horas de la ocupación comenzaba a desaparecer. Pero antes del desenlace, aún se producirían nuevos episodios de violencia. Durante el recorrido de Antauro por la ciudad, se registraron enfrentamientos con las fuerzas del orden. 2 reservistas murieron abatidos. Además, 2 integrantes del movimiento y 2 civiles resultaron heridos. La tensión seguía aumentando. Al mismo tiempo, la Policía Nacional evaluó una operación para recuperar por la fuerza la comisaría tomada. Sin embargo, la intervención fue suspendida. La participación de la Defensoría del Pueblo y los riesgos para los rehenes influyeron en la decisión de evitar un asalto inmediato. Era una situación extremadamente delicada. Un error podía desencadenar una masacre. Rehenes, disparos y temor a una matanza. A medida que avanzaba la tarde del 3 de enero,
la crisis entró en una fase todavía más peligrosa. Los insurgentes liberaron a uno de los policías que permanecía retenido en la comandancia. Pero casi simultáneamente se produjeron nuevas capturas. 5 miembros del ejército peruano fueron retenidos por los rebeldes después de ser ubicados en sectores cercanos a la comisaría. La situación seguía deteriorándose. Desde distintos puntos de Andahuaylas, pobladores comenzaron a comunicarse con emisoras radiales de Lima. Los testimonios coincidían en un mismo mensaje. Se escuchaban disparos en cerros cercanos a la ciudad. El miedo era evidente. Muchos habitantes temían que se estuviera preparando una operación militar de gran escala. Y que el resultado pudiera ser una tragedia con numerosas víctimas. Poco después, surgieron reportes sobre la captura de 7 policías. Según algunas versiones, fueron intervenidos por pobladores locales y posteriormente entregados a los insurgentes. La línea que separaba el conflicto armado de la movilización social parecía cada vez más difusa. Y eso aumentaba la incertidumbre sobre lo que podría ocurrir durante las siguientes horas. La noche del fin. Al caer la noche, las autoridades decidieron endurecer las medidas de control. Se decretó el toque de queda. Las calles comenzaron a vaciarse. Las concentraciones de simpatizantes fueron dispersadas. La iglesia local cerró sus puertas. Y las fuerzas de seguridad adoptaron posiciones estratégicas alrededor de la ciudad. Todo indicaba que se estaba preparando una intervención definitiva. El bastión principal de los rebeldes seguía siendo la comisaría ocupada. Y cada vez parecía más difícil evitar un enfrentamiento directo. Fue entonces cuando Antauro Humala volvió a solicitar negociaciones. Buscó nuevamente el diálogo con el general Félix Murazo y con el general de división, José William Zapata. Según diversas versiones, manifestó su disposición a rendirse al día siguiente. Pero los acontecimientos se adelantaron. Esa misma noche, mientras se desarrollaban reuniones en instalaciones de la municipalidad de Andahuaylas, las autoridades procedieron a detenerlo. La captura ocurrió sin que se produjera el asalto militar que muchos temían. Con la detención de Antauro Humala, el levantamiento perdió inmediatamente a su principal figura de liderazgo. Y con ello, comenzó el colapso definitivo de la rebelión. El eco del levantamiento en otras regiones. Mientras Andahuaylas vivía sus horas más tensas, en otras partes del país, comenzaron a producirse manifestaciones de apoyo al movimiento etnocacerista. La más visible tuvo lugar en Arequipa. Allí, aproximadamente 200 personas se concentraron en la Plaza de Armas, expresando respaldo a la acción liderada por Antauro Humala. La Policía Nacional intervino rápidamente. Alrededor de 100 agentes dispersaron la movilización y detuvieron a 11 participantes. En Tacna también se registraron manifestaciones. Cerca de 300 personas participaron en una marcha favorable al levantamiento. Algunos incluso anunciaron su intención de viajar hasta Andahuaylas para unirse a los insurgentes. Sin embargo, ese desplazamiento nunca llegó a concretarse. En ciudades como Ilave, en Puno, y Huancayo, en Junín, también se observaron pequeñas concentraciones de simpatizantes. Aunque estas movilizaciones no alcanzaron gran magnitud, demostraron que el discurso etnocacerista había logrado generar cierta resonancia en distintos sectores del país. No obstante, el respaldo estuvo lejos de ser unánime. Diversas autoridades regionales rechazaron abiertamente la insurrección. Los presidentes regionales de Junín, Pasco,
y Tumbes condenaron las acciones de Antauro Humala y respaldaron el restablecimiento del orden constitucional. La rebelión había generado adhesiones, pero también una fuerte oposición. Y para entonces, ya era evidente que el levantamiento no lograría expandirse más allá de Andahuaylas. Con Antauro Humala bajo custodia y la estructura insurgente debilitada, el Andahuaylazo entraba en su fase final. Pero aún quedaban preguntas por responder. ¿Cómo reaccionaron los reservistas tras la captura de su líder? ¿Cómo terminó oficialmente la rebelión? ¿Y cuáles fueron las consecuencias políticas, judiciales y sociales que dejó uno de los episodios más controvertidos de la historia reciente del Perú? El derrumbe de la rebelión. La captura de Antauro Humala, durante la noche del 3 de enero de 2005, marcó un punto de quiebre irreversible para el movimiento etnocacerista. Sin embargo, la crisis todavía no había terminado. A pesar de la detención de su principal líder, cerca de 150 insurgentes permanecían armados dentro de la comisaría de Andahuaylas. La estructura rebelde aún conservaba capacidad de resistencia. Y para muchos observadores existía el riesgo de que los enfrentamientos continuaran durante varios días más. El mando operativo había quedado en manos del capitán en retiro del ejército peruano, Marco Antonio Vizcarra Alegría, conocido por el alias de Paiche. Bajo su dirección, los etnocaceristas decidieron atrincherarse en las instalaciones policiales que habían ocupado desde el primer día del levantamiento. El mensaje parecía claro. La captura de Antauro no significaba necesariamente el final de la rebelión. Pero la realidad sobre el terreno comenzaba a jugar en contra de los insurgentes. Las fuerzas del Estado habían recuperado la iniciativa militar. Los accesos a la ciudad estaban controlados. Los refuerzos policiales y militares seguían llegando. Y la posibilidad de recibir apoyo externo era prácticamente inexistente. La rebelión estaba aislada. Las últimas horas de combate. La mañana del 4 de enero comenzó con una situación extremadamente tensa. Mientras los rebeldes permanecían atrincherados en los alrededores de la comisaría, continuaban registrándose movimientos de las fuerzas gubernamentales. Fue en ese contexto cuando se produjo uno de los últimos enfrentamientos armados de la crisis. En un cerro cercano a la comandancia policial, se desarrolló un intenso intercambio de disparos entre efectivos del gobierno y grupos vinculados a los insurgentes. Durante varias horas, la incertidumbre dominó la ciudad. Nadie sabía con certeza si el conflicto terminaría mediante negociaciones o a través de una operación militar a gran escala. La posibilidad de un asalto definitivo seguía sobre la mesa. Y cualquier error podía provocar nuevas víctimas. Pero mientras las autoridades reforzaban su posición, dentro de la comisaría comenzaba a imponerse otra realidad. Muchos de los reservistas comprendían que la rebelión había perdido su principal elemento de cohesión. Antauro Humala ya no estaba al mando. Las posibilidades de éxito eran prácticamente nulas. Y el costo humano de continuar resistiendo podía ser devastador. Fue entonces cuando ocurrió un hecho decisivo. La carta que puso fin al Andahuaylazo. Desde su condición de detenido, Antauro Humala envió una carta dirigida a sus seguidores. El contenido era claro. Les pedía que depusieran las armas. La instrucción tuvo un efecto inmediato. Después de varios días de tensión, los hombres que habían protagonizado la ocupación comenzaron a aceptar que el levantamiento había llegado a su fin. La decisión
representó una derrota para los objetivos políticos que habían impulsado la insurrección. Pero también evitó un enfrentamiento que podía haber dejado un saldo mucho más grave. Poco después, los insurgentes abandonaron sus posiciones defensivas. Formados frente a la comisaría, entregaron progresivamente sus armas a las fuerzas del orden. Las imágenes de aquella rendición recorrieron el país. Los mismos hombres que apenas unos días antes habían tomado una ciudad y desafiado al gobierno, ahora entregaban fusiles, municiones y equipos bajo la vigilancia de policías y militares. El Andahuay Lazo había terminado, al menos en el plano militar. Pero las consecuencias recién comenzaban. La reacción de la población. La rendición no fue recibida de manera uniforme por todos los habitantes de Andahuaylas. Una parte de la población consideró que la entrega de los insurgentes era inevitable. Otra, en cambio, interpretó el desenlace como una derrota de las demandas que habían motivado las protestas. Las tensiones acumuladas durante aquellos días se manifestaron rápidamente en las calles. Diversos grupos salieron a expresar su descontento. Algunos locales públicos fueron apedreados. La situación generó preocupación entre las autoridades que temían nuevos disturbios. Sin embargo, los incidentes no alcanzaron mayores proporciones. Pese al malestar existente en ciertos sectores, la ciudad fue recuperando gradualmente la normalidad. Las fuerzas del Estado consolidaron el control de la zona. Y el episodio insurreccional comenzó a quedar atrás. No obstante, quedaba pendiente una cuestión fundamental: el destino judicial de quienes habían participado en la rebelión. Los detenidos y el inicio de los procesos judiciales. Tras la rendición, se puso en marcha una amplia operación destinada a procesar a los participantes del levantamiento. 24 etnocaceristas fueron trasladados inicialmente a Lima. Posteriormente, quedaron bajo custodia de la Dirección contra el Terrorismo, conocida como DIRCOTE. En total, 163 integrantes del movimiento fueron detenidos en Andahuaylas. La magnitud de la operación judicial reflejaba la importancia que el Estado otorgaba al caso. Las autoridades buscaban establecer responsabilidades por la toma armada, las muertes ocurridas durante los enfrentamientos y la retención de rehenes. Mientras tanto, Antauro Humala fue recluido en el penal de Piedras Gordas, ubicado al norte de Lima. Allí permanecería mientras avanzaban las investigaciones y los procesos judiciales correspondientes. Los principales colaboradores del movimiento también fueron distribuidos en distintos centros penitenciarios. 13 lugartenientes cercanos a Antauro fueron enviados igualmente al penal de Piedras Gordas. 82 fueron recluidos en el penal Miguel Castro Castro. 55 fueron trasladados al penal de Cañete. Y 4 mujeres vinculadas al movimiento fueron enviadas al establecimiento penitenciario de mujeres de Chorrillos. El Estado buscaba evitar que los detenidos mantuvieran una estructura organizativa capaz de reorganizarse desde prisión. Era el inicio de una larga batalla judicial. La condena de Antauro Humala. Los procesos derivados del Andahuay Lazo se prolongaron durante varios años. Las investigaciones reunieron testimonios, peritajes, declaraciones y evidencias relacionadas con la ocupación de la comisaría y los enfrentamientos ocurridos entre el 1 y el 4 de enero de 2005. Finalmente, en el año 2009, Antauro Humala recibió una condena de 25 años de prisión.
Entre los cargos considerados por la justicia, figuraban su participación en el asalto a la comisaría de Andahuaylas y otros delitos relacionados con el levantamiento. La sentencia representó uno de los fallos más importantes vinculados a un caso de insurrección armada en el Perú contemporáneo. Sin embargo, lejos de cerrar completamente el debate, la condena alimentó nuevas discusiones políticas y jurídicas que continuarían durante los años siguientes. Porque para algunos sectores, Antauro era el responsable directo de una acción que costó vidas humanas y puso en riesgo el orden constitucional. Para otros, seguía siendo una figura asociada a la protesta contra una clase política profundamente cuestionada. Aquella división de opiniones acompañaría durante mucho tiempo el legado del Andahuaylazo. Los hallazgos que generaron nuevas polémicas. Las repercusiones del levantamiento no terminaron con las detenciones. Las investigaciones continuaron durante los meses posteriores. Y uno de los episodios que más controversia generó ocurrió el 15 de febrero de 2005. Ese día, se informó sobre un allanamiento realizado en un local vinculado al movimiento etnocacerista en el distrito limeño de El Agustino. Durante la intervención, agentes de la Policía Nacional hallaron diversos materiales que posteriormente serían objeto de análisis y debate. Entre los elementos encontrados figuraban prendas relacionadas con la Armada, armamento policial y diversa documentación. También se reportó la existencia de banderas con la hoz y el martillo, vinculadas a homenajes realizados a Jorge del Prado. Asimismo, se informó sobre escritos de carácter esotérico, relacionados con referencias a la religión incaica y material que contenía menciones asociadas al nazismo. Los hallazgos alimentaron nuevas preguntas sobre la composición ideológica del movimiento etnocacerista. ¿Se trataba únicamente de una corriente nacionalista radical? ¿O existían influencias de distintas corrientes políticas y doctrinarias que convivían dentro de la organización? Aquellas interrogantes seguirían generando controversia durante los años posteriores y contribuirían a convertir al Andahuaylazo en uno de los acontecimientos más discutidos de la historia política reciente del Perú. Aunque la rebelión había terminado y sus principales líderes estaban encarcelados, el impacto político del Andahuaylazo estaba lejos de desaparecer. La sombra de Ollanta Humala. Aunque el levantamiento había concluido y Antauro Humala se encontraba bajo custodia, una pregunta seguía dominando el debate público. ¿Hasta qué punto Ollanta Humala conocía o estaba vinculado con lo ocurrido en Andahuaylas? La interrogante surgió desde los primeros días de la crisis. Y fue el propio Antauro quien contribuyó a alimentarla. Durante la ocupación de la comisaría, realizó declaraciones que parecían atribuir a su hermano una influencia directa sobre los acontecimientos. En uno de sus pronunciamientos más recordados, afirmó que la toma de la dependencia policial se había realizado por orden expresa del comandante Ollanta. Aquella afirmación generó una enorme repercusión política. Sin embargo, cuando fue consultado posteriormente por diversos medios de comunicación, Antauro adoptó una posición mucho más ambigua. En algunas entrevistas, evitó ofrecer detalles concretos y sostuvo que ciertas preguntas debían ser respondidas por el propio Ollanta. Incluso, llegó a afirmar que aunque Ollanta era considerado el líder histórico del movimiento etnocacerista, no había tenido participación directa en la ejecución de los hechos. Las contradicciones comenzaron a multiplicarse. Y con ellas surgieron distintas interpretaciones. ¿Se trataba de una revelación? ¿De una estrategia política? ¿O simplemente de declaraciones realizadas en medio de una situación caótica y altamente conflictiva?
Lo cierto es que el tema seguiría acompañando durante años a ambos hermanos. La posición de Ollanta. Mientras los acontecimientos se desarrollaban en Andahuaylas, Ollanta Humala se encontraba a miles de kilómetros de distancia. Su destino era Corea del Sur, donde ejercía funciones como agregado militar del Perú. Desde allí, siguió la evolución de la crisis. Sus primeras declaraciones fueron interpretadas por algunos sectores como una muestra de respaldo político hacia la insurgencia. Ollanta sostuvo que el derecho a la insurgencia estaba contemplado en la Constitución y manifestó que no conocía todos los detalles de lo que estaba ocurriendo debido a la distancia que lo separaba del Perú. Asimismo, señaló que si se producía un enfrentamiento con víctimas fatales, la responsabilidad recaería sobre el gobierno de Alejandro Toledo. Sin embargo, la situación cambió drásticamente cuando se confirmó la muerte de los 4 policías durante los enfrentamientos. A partir de ese momento, Ollanta modificó públicamente su postura y expresó que no respaldaba los hechos de violencia ocurridos en Andahuaylas. Las investigaciones posteriores no establecieron que Ollanta Humala hubiera planificado o participado directamente en el Andahuaylazo. Incluso, años después, el propio Antauro asumiría públicamente la responsabilidad de la acción y declararía que su hermano no tuvo participación en la organización ni en la ejecución del levantamiento. Pero la polémica nunca desapareció del todo. Y para muchos observadores, el Andahuaylazo terminó convirtiéndose en un episodio inseparable de la trayectoria política de ambos hermanos. Un fracaso militar o una apuesta política. Con el paso de los años, diversos analistas comenzaron a interpretar el Andahuaylazo desde una perspectiva diferente. Más allá de su resultado militar, algunos especialistas sostienen que el levantamiento perseguía objetivos políticos de largo plazo. Desde esa mirada, la insurrección no habría sido únicamente una acción destinada a tomar una ciudad o desafiar al gobierno de Alejandro Toledo. También habría buscado proyectar una imagen de liderazgo, confrontación y rebeldía capaz de generar influencia política futura. Por esa razón, algunos estudiosos han comparado el Andahuaylazo con otros levantamientos protagonizados por figuras que posteriormente alcanzaron gran relevancia política. Entre los ejemplos frecuentemente citados, aparecen el fallido Putsch de Múnich, encabezado por Adolf Hitler en 1923. La intentona militar liderada por Hugo Chávez en Venezuela durante 1992. Y la rebelión impulsada por Lucio Gutiérrez en Ecuador en el año 2000. Cada uno de esos casos ocurrió en contextos históricos completamente distintos. Sin embargo, existe un elemento común que suele mencionarse. Todos sus protagonistas utilizaron la experiencia de la insurrección como parte de una construcción política posterior. En el caso peruano, la comparación continúa siendo objeto de debate. Algunos la consideran válida. Otros la rechazan completamente. Pero lo que nadie discute es que el Andahuaylazo terminó convirtiéndose en un episodio de enorme relevancia dentro de la historia política contemporánea del Perú. El golpe al etnocacerismo. Paradójicamente, el movimiento que aspiraba a transformar el país sufrió uno de los golpes más duros de su existencia, precisamente después del levantamiento. La captura de Antauro Humala, las condenas judiciales y el encarcelamiento de decenas de seguidores afectaron seriamente la capacidad operativa del etnocacerismo. La organización perdió gran parte de su estructura. Sus principales dirigentes quedaron privados de libertad.
y la posibilidad de repetir una acción similar desapareció prácticamente por completo. Durante años, el movimiento permaneció relegado a un papel secundario dentro de la política nacional. Aunque conservó simpatizantes y espacios de difusión ideológica, dejó de tener la capacidad de movilización que había mostrado durante los primeros años de la década del 2000. Para muchos observadores, el Andahuay Lazo representó simultáneamente el momento de mayor visibilidad y el inicio de la decadencia del movimiento etnocacerista. Una paradoja que acompañaría al grupo durante casi 2 décadas. No sería sino hasta el año 2022, con la liberación de Antauro Humala, cuando el etnocacerismo volvería a ocupar espacios significativos dentro del debate político peruano. El legado del Andahuay Lazo. Más de 20 años después, el Andahuay Lazo continúa generando preguntas que siguen sin respuesta definitiva. ¿Cómo fue posible que un grupo armado lograra tomar una ciudad, pese a las advertencias previas de los organismos de inteligencia? ¿Por qué las señales de alarma no fueron atendidas con mayor rapidez? ¿Qué grado de responsabilidad tuvieron las autoridades que permitieron que la crisis escalara hasta provocar muertes y enfrentamientos armados? Pero también existen otras interrogantes. ¿Por qué el discurso de Antauro Humala encontró eco en determinados sectores de la población? ¿Qué condiciones sociales, económicas y políticas permitieron que un movimiento de carácter radical lograra movilizar a cientos de reservistas y despertar simpatías en distintas regiones del país? El Andahuay Lazo no fue únicamente una rebelión armada. Fue también un reflejo de las fracturas existentes en la sociedad peruana de comienzos del siglo XXI. Un episodio que expuso el descontento de sectores que se sentían excluidos, pero que al mismo tiempo mostró los peligros de intentar resolver las diferencias políticas mediante las armas. Porque cuando la violencia reemplaza al diálogo, las consecuencias suelen ser imprevisibles. Y quienes terminan pagando el precio más alto son casi siempre los ciudadanos comunes, las víctimas, las familias y un país entero que queda marcado por las heridas del enfrentamiento. En conclusión, el Andahuay Lazo terminó oficialmente el 4 de enero de 2005. Pero su impacto político, judicial y social continúa siendo motivo de discusión hasta nuestros días. Lo ocurrido en aquellas jornadas sigue siendo estudiado, cuestionado y reinterpretado desde distintas perspectivas. Y probablemente continuará generando debate durante muchos años más. Porque entender el Andahuay Lazo no significa únicamente analizar una rebelión. Significa comprender una parte fundamental de la historia reciente del Perú. Si este documental te pareció interesante, déjanos tu opinión en los comentarios. ¿Crees que el Andahuay Lazo fue simplemente una insurrección armada destinada al fracaso? ¿O consideras que reflejaba problemas más profundos que existían en el Perú de aquella época? Comparte este video para que más personas conozcan uno de los episodios más controvertidos de nuestra historia reciente. No olvides suscribirte al canal y activar las notificaciones para más documentales históricos, políticos y de investigación. Nos vemos en nuestra siguiente historia.